Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, en los momentos difíciles, épocas difíciles, la gente quiere ser liberada en el momento de la dificultad suprema. Pero este momento de la dificultad suprema, cuando llega el problema, bien ya es de un cierto modo tarde. ¿Por qué? Porque Dios, que ve todo el futuro, Dios no está sometido al tiempo como nosotros, ve todo el futuro. Y bien, antes que sucedan los problemas graves, manda sus mensajeros, manda advertencias para que la gente se corrija, para que la gente recapacite, para que la gente rectifique. Y como hacen los sordos y escuchan palabras de mentira, dice la Sagrada Biblia, escuchan falsos profetas, falsos enviados, gente que sin ningún derecho y sin ser enviados hablan en nombre del Señor, una manera mentirosa, y bien no hacen caso a los verdaderos profetas. Y cuando llega el problema, llega porque no han hecho caso cuando Dios quería ayudarlos y protegerlos del problema. En los años 587, 586 antes de Cristo, tuvo lugar la catástrofe por excelencia en el pueblo de Israel. La destrucción del templo, la destrucción del reino de Israel, Judea destruido por Nabucodonosor y los hebreos llevados cautivos en Babilonia. Pero antes que suceda esta catástrofe, que es la catástrofe por excelencia, hasta la que tuvo lugar después de Cristo en el año 70, con la destrucción por los romanos del templo de Jerusalén, esta primera catástrofe tuvo lugar porque no han hecho caso al santo profeta Jeremías. Jeremías era auténtico profeta, mandado por el Señor, anunció los problemas, pero por desgracia 50 falsos profetas entre los mismos sacerdotes de Jerusalén se levantaron para desmentir el mensaje auténtico de Dios. Entonces en el capítulo 7 de Jeremías profeta leímos esto: en aquellos días oí la voz del Señor que decía, si él de veras oía voz del Señor y no inventaba de su propia cosecha, ¿no? Oí la voz del Señor que decía, ponte a la puerta de la casa del Señor, del templo de Jerusalén, y predica ahí diciendo, oíd la palabra del Señor todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Entonces Dios, sabiendo lo que iba a pasar, queriendo ayudarlos a evitar la catástrofe, y bien le manda un mensajero auténtico, oigan la palabra del Señor, toda Judá, toda la tribu de Judá, los que entran aquí por la puerta para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos: enmendad vuestros caminos y vuestros anhelos, y habitaré con vosotros en este lugar. Entonces el Señor va a quedar con ellos, el Señor va a cumplir su palabra, su fidelidad para con ellos, con una condición: enmendar sus caminos y sus anhelos. Si no se corrigen, si no se conviertan, si no mejoran, bien el Señor se retirará. Entonces la condición que pone el Señor para que no tenga lugar esta guerra tremenda que va a costarles muy caro, costarle la ruina del templo, ruina de Jerusalén, y ellos llevados cautivos en Babilonia, en Irak actual, tiene una condición el Señor: enmendar sus caminos, es decir, corregirse de sus pecados, convertirse, arrepentirse. Mucho antes Dios había mandado a Jonás profeta a una ciudad pagana predicar castigo de Dios si no se enmendaran, y se enmendaron. El mismo rey se vistió de pobre, cubrió su cabeza de ceniza, proclamó ayuno y penitencia a todo el pueblo, y Dios perdonó a Nínive. Aquí el Señor pide algo sencillo, de cierto modo: enmendarse, corregirse, rectificar, seguir los mandamientos de Dios, y Dios habitará con ellos en este lugar.
Hoy nos dice lo mismo, puesto que la palabra de Dios es atemporal, es para todos los tiempos. Si queremos tener la paz, todo el mundo ahora teme una guerra nuclear, una guerra atómica, todo el mundo, y con razón, todo es posible. Y bien, es deber de los sacerdotes decir la verdad, no gargarizarnos con palabras vacías de derechos. Y bien, vamos a predicar los deberes. Los deberes es seguir los mandamientos de Dios, enmendarse, amar a Dios más que todas las cosas, no consultar brujos, ni hechiceros, ni fundar disque iglesias, ni falsificar su palabra, ni ser supersticioso, creer en horóscopos, lectura del café o de la mano, y esto y aquello, todo es mentira. No jurar el santo nombre de Dios en vano. Todos los que juran para engañar pecan gravemente. Santificar el día del Señor. El día del Señor no es día de fútbol y de playa y de placer y de esto y de aquello. Es día del Señor, de adoración, oración, reflexión, meditación y también algo de descanso, pero después de haber servido a Dios y adorado a Dios, honrar a su padre y madre. Hoy ponen los hijos el tú por tú con sus padres, olvidando que son sus padres, que son sus genitores, que les deben la vida y todo después de Dios. Y los padres deben corregir, rectificar a sus hijos y no dejarlos vivir ofendiendo a Dios en el pecado, al menos decirle la verdad y ser firme con ellos, no legalizar el pecado, no matar es ley del Señor, no solamente matar con derramando sangre, también matar con la palabra, envidia, rencor, odio, mentiras, sembrar el odio contra la gente, es pecado grave, es pecado grave. Todo lo que llamamos el aborto, en cuántos países hoy legalmente matan niños inocentes, hasta pagan a los criminales de falsos doctores, carniceros más que doctores, es pecado gravísimo esto, y esto trae maldición de Dios. No matar también con las modas, cuántas pobres muchachas, mujeres se vistan como mujeres de mala vida, enseñando todo para incitar a la gente al pecado. Todo es pecado grave. Temer que si queremos la paz y protección de Dios, tenemos que enmendarnos, no fornicar. ¿Cuántos están en unión libre? ¿Cuántos están en adulterio? ¿Cuántos tienen negocios infames de prostitución, etcétera? ¿Cuántas personas se venden y se compran y pecan como si fueran normales? Todos pecados gravísimos, y todos los de la pornografía, etcétera, son pecados graves. No fornicar, no adulterar, no robar, todos estos sueldos mínimo de miseria que ni satisface las necesidades de una pobre familia, es pecado. Todos los que no pagan sus deudas, todos los que despilfarran también dinero pudiendo ayudar a pobres huérfanos, viudas, también es pecado. No mentir, todos los que mienten, todos los periodistas que dicen cualquier cosa sin ningún escudo de conciencia, es grave esto, es grave. No desear la mujer del prójimo, no desear su esposo, no desear sus bienes, etcétera, son todos enmendar vuestros caminos. Cuando dice el Señor enmendar, bien seguir sus mandamientos, y también los pecados capitales. Por cualquier cosa se enojan como locos, la ira, la gula, la borrachera, la envidia, la lujuria, el orgullo, la soberbia, etcétera. Todos sabemos esas cosas, ¿no? Enmendar sus caminos. Esto dice el Señor: enmendad vuestros caminos y vuestros anhelos, y habitaré con vosotros en este lugar. Y bien, si no se enmendan, que no se quejen si hay problemas. Después nos alerta contra los falsos profetas, los falsos doctores. No confiéis en palabras de mentira que dicen: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y bien, aunque sea el templo del Señor, Dios lo menosprecia si está profanado. Dios lo menosprecia si está profanado. Hoy, ¿cuántas veces en la iglesia, cuando hay una boda o en primera comunión o algo, es como desfile de moda, se visten como mujeres de mala vida? ¿Qué es eso? ¿Cuántas personas van a comulgar en pecado mortal? Hasta sacerdotes permiten que lo comulguen.
Cuando sabemos que en Alemania esos herejes de primera, falsos católicos de primera, usurpadores de nombre y función, criptoluteranos, o más bien luteranos muy abiertamente hoy, que quieren dar la comunión a los adúlteros vueltos a casar y casar hombre con permiso de obispos. Esta gente atrae maldición de Dios, exactamente como en el tiempo de Jeremías. Es el templo del Señor, y bien, no, Señor, Dios menosprecia este templo porque está profanado, ya no es digno de él. Entonces dicen, no se fíen en palabras de mentira, es el templo del Señor. Y hoy palabras de mentiras, derechos humanos en Dios, esa es una mentira. Nunca hubo tantos muertos, tantas guerras, tantas injusticias, tantas maldades, tanta inseguridad, desde que han eliminado los mandamientos de Dios para poner derechos humanos sin Dios. Es fácil decir la palabra, pero no funciona. Nunca hubo tantas guerras y tantos muertos desde que eliminaron los mandamientos de Dios de la vida social de los pueblos para poner decisiones solamente humanas. No digo que todo es falso, pero al hecho de ignorar a Dios no les dan fuerza ni base. ¿Qué es lo que impide la corrupción, por ejemplo, de los dirigentes? Es el juicio de Dios. Si no hay juicio de Dios, claro lo habrá, pero ellos no creen eso y nada cambia. Y bien, ¿por qué van a ser honestos? Entonces, no se fíen palabras de mentira, por desgracia, desde varios siglos, el mal llamado siglos de las luces, más bien de tinieblas, quisieron apagar la luz del Evangelio para unos pensamientos humanos, relativistas, de cierto modo ateos, y esto es lo que nos llevó al relativismo actual. Y después Dios dice, bueno, si quieren que yo esté con ustedes, bien cuidado, estas son mis condiciones. Si quieren la paz entre Dios y el hombre, y hombre o con hombre, bien, esto es la condición de Dios. Enmendarse primero, y segundo, porque si enderezáis vuestros caminos y vuestras aspiraciones, si hacéis justicia entre hombre y su prójimo, cuidado de la corrupción de los jueces y abogados, si no oprimís al peregrino, ni al huérfano, ni a la viuda, no vertéis sangre inocente, aborto y matanzas en este lugar, ni andáis en pos de dioses ajenos, todo lo que son supersticiones y sectas también. Fundar secta es el máximo pecado que puede hacer un disque cristiano. Si no andáis en pos de dioses ajenos para el mal de vosotros mismos, moraré con vosotros en este lugar, en la tierra que di vuestros padres por siglos y siglos, lo dice el Señor omnipotente. Entonces, queridos hermanos, la gente hoy los pueblos están en expectativa de lo que puede pasar, y yo no descarto nada, todo es posible debido a que hay tantos y tantos pecados y no hay penitencia. No hay penitencia para que Dios venga a nuestro socorro y bien enmendar nuestros caminos. Corregirnos, y por eso la Santa Madre Iglesia en esta Cuaresma pide y ordena a todos los hijos de confesarse y comulgar para libertarse del pecado, ser hijos de Dios, expulsar el demonio y el vicio de sus corazones y recibir el Espíritu Santo de Cristo Dios con el Padre y ser hijos de Dios. Con estas condiciones, bien, Dios sí perdona y Dios mandará a sus santos ángeles para protegernos. Si nos burlamos de Dios, bien, olvídense. El mayor castigo de Dios por una persona, un pueblo, es cuando dice: hijo, no quieres escucharme, está bien, respeto tu libertad, que tu voluntad se haga. Y bien, va a hacer lo que no debe hacer y va a causar los problemas. Siento que, hermanos, rezamos por los jefes de estados, rezamos por todos los que influyen en la vida social y política y militar de los pueblos, y que Dios neutralice a todos los que quieren vender armas para desgracia ajena, que Dios toque sus corazones para que se conviertan y neutralice sus malas acciones, porque esto no viene de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.